Bienvenidos al seminario 10, mi nombre es Lucas Ubillaga. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de arbovirus y zoonosis. El objetivo de este seminario es conocer aquellas particularidades tanto de la estructura como del ciclo de replicación viral que nos llevan a entender lo que sería la patogénesis y cómo estos patógenos terminan generando la enfermedad que generan, explicar un poco su epidemiología y llegar a aquellas cosas que tienen importancia para su diagnóstico y tratamiento. Vamos a empezar por el primer virus que vamos a tratar hoy, es el virus chikungunya. Como saben, el virus chikungunya comparte un vector que es el Aedes aegypti, lo comparte con dengue y zika. Es un cuadro clínico difícil de distinguir, por lo menos en su inicio, con lo cual muchas veces no tenemos la real incidencia de este patógeno. Está distribuido globalmente y tiene un patrón endémico, es decir, hay casos en las zonas que están señaladas en el mapa durante todo el año, pero también se producen brotes similares a epidemias en estas mismas regiones, con un aumento de casos y aumento de la transmisión en algunos periodos. Las manifestaciones clínicas características es una tríada, ¿sí? Son tres síntomas bien caracterizados para esta enfermedad, que es, por un lado, una fiebre alta que dura varios días. Por otro lado, artralgias invalidantes, habitualmente de articulaciones grandes, es decir, codos, hombros, rodillas, caderas, y que habitualmente está asociado a lo que es un exantema. Ese exantema puede afectar la cara, ¿sí? Y se produce muchas veces posterior a este periodo febril. En el caso de neonatos, individuos mayores de 65 años, el cuadro puede también involucrar la afectación del sistema nervioso central y de otros órganos, y en esos casos se pueden ver algunas otras manifestaciones clínicas con una potencial mayor gravedad. También es interesante señalar que hay muchos casos en pacientes mayores de 65 años de estas artralgias se pueden producir a lo largo del tiempo, pueden durar meses o años, pueden ser recidivantes. Veremos más adelante algunas características de eso y alguna posible hipótesis de por qué se produce. Bueno, chikungunya es un togavirus, a diferencia de Zika y dengue, del género alfavirus y tiene un tropismo principalmente por las articulaciones, es un virus artritogénico. Los togavirus se caracterizan por ser virus envueltos con ARN simple cadena de polaridad positiva. En este caso tiene dos grupos de proteínas, ¿sí? Codifica dos grupos de proteínas. Por un lado las proteínas estructurales y por otro lado lo que serían las proteínas no estructurales con los distintos funciones, ¿sí? Que tienen cada una escritos acá abajo. El ciclo de replicación inicia obviamente con la interacción de un receptor específico, que es MXRA8. Es un receptor que podemos encontrar en fibroblastos, en células satélites musculares, en células epiteliales y endoteliales, en macrófagos y en células dendríticas. Una vez iniciado el proceso de interacción, se produce la endocitosis, se va a liberar el genoma y obviamente que esto va a dar inicio a lo que sería un proceso de traducción y procesamiento con la generación de nuevos viriones que van a salir de las células infectadas. Ahora bien, el proceso de patogénesis inicia con la inoculación del virus por parte del mosquito. En esta primera inoculación lo que va a ocurrir es una replicación local en la zona de la picadura. Se van a infectar principalmente fibroblastos de la dermis y eso va a contribuir a que el mosquito gane acceso a lo que es la circulación general. Una vez en circulación sanguínea va a ganar acceso a los órganos por los cuales tiene tropismo, principalmente las articulaciones y el músculo, pero también puede afectar en individuos susceptibles, como decíamos al principio, principalmente neonatos y también mayores de 65 años,
la afectación a nivel de meninges, hígado y vaso. Una vez que la replicación inicia en estos sitios que nombrábamos anteriormente, principalmente las articulaciones, lo que serían los músculos y también la piel, se produce una intensa reclutamiento de lo que serían las células inflamatorias, que son las responsables de la limitación de esa infección, pero por otro lado también pueden generar daño articular. Lo que vemos en este caso es la evolución temporal de la infección. En la línea roja señala lo que sería la carga viral, es decir, la carga viral en el organismo, y vemos cómo el inicio de los síntomas se relaciona con lo que sería el aumento de esa respuesta inmune, ¿sí? Marcada acá por la respuesta al interferón, que está en verde. Una vez iniciada esa respuesta inmune, empieza a decaer la carga viral hasta prácticamente desaparecer. Recién en ese punto es cuando vemos, ¿sí?, la aparición de lo que serían los anticuerpos y las células T específicas, ¿sí? Recordemos que decíamos que este cuadro clínico tiene un periodo de incubación corto, con la gran mayoría de los pacientes desarrollan síntomas, o sea que es de alta patogenicidad, y en un bajo porcentaje de ellos va a haber reaparición de esos dolores articulares a lo largo de meses, incluso años. Una de las principales hipótesis es, debido a algunos hallazgos de genoma viral meses después de la infección, es que haya todavía algún tipo de replicación en esos sitios del virus que hacen que vuelva a generarse esa respuesta inmune, ¿sí? Principalmente la limitación se da por la respuesta del interferón y algunos otros mecanismos de la respuesta inmune adaptativa, que son los que terminan limitando esa progresión de la infección viral y termina de modelar la respuesta inmune adaptativa. Lo que se cree también, que vemos acá en el gráfico de la derecha, es que la detección de lo que serían los intermediarios de la replicación viral, ¿sí?, este ARN doble cadena o simple cadena del virus, puede ser detectado por distintos receptores, como puede ser TLR3, 7 u 8, que es en definitiva lo que desencadena la transcripción de citoquinas y quimoquinas, que estimula la producción de interferones de tipo 1, los principales responsables de limitar esta infección. Pasando ya al segundo de los virus que vamos a ver hoy, vamos a hablar del virus del Nilo Occidental. El virus del Nilo Occidental está bien difundido a lo largo y ancho del mundo, con sus distintos linajes, y requiere, ¿sí?, de un vector que es el mosquito. Dentro de las numerosas especies que pueden actuar como vectores, los mosquitos del género Culex son habitualmente el vector involucrado. Es una patología muy poco frecuente en nuestro país, pero tenemos el vector y vamos a ver que debido a que este ciclo de transmisión involucra principalmente aves y equinos, tenemos dadas las condiciones para que aparezcan estos brotes, ¿sí?, como ocurren en otros países del hemisferio norte. El ciclo de transmisión, como mencionábamos recién, incluye aves de las cuales el mosquito se alimenta, ¿sí?, y que son las que principalmente serían el reservorio de este virus. En determinadas ocasiones, algunos de estos mosquitos pueden picar, que ya están infectados, pueden picar al ser humano y esa persona contraer la infección. Además de la vía vectorial, tenemos que mencionar que se puede dar el caso de transmisión, ya sea por transfusiones o trasplante de órganos sólidos, y también la posibilidad de transmisión vertical. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la infección por el virus del Nilo Occidental? Lo que tenemos que decir en este caso es que es un virus de baja patogenicidad, es decir, que la gran mayoría de las infecciones van a ser asintomáticas. En un porcentaje
de aproximadamente un quinto de los casos vamos a tener lo que se conoce como una fiebre del Nilo, que es un cuadro que está caracterizado obviamente por fiebre. También puede haber linfadenopatías y puede haber mialgias o artralgias. En algunos casos también se puede ver un rash, pero digamos que es un cuadro autorresolutivo, o sea, limitado, sin importantes secuelas. El cuadro que realmente es el que preocupa y es el que le otorga, digamos, importancia a este virus, es la enfermedad neuroinvasiva por este virus, ¿sí? Que se da en un muy bajo porcentaje de casos, pero tiene una consecuencia importante, ya sea en el caso de generar secuelas o también la muerte. Este virus es un flavivirus, por ende es un virus envuelto con una ARN simple cadena de polaridad positiva que va a codificar a lo que serían las proteínas estructurales y por otro lado a una serie de proteínas no estructurales con distintas funciones. En este caso vamos a señalar como característica interesante es que parte de la replicación viral ocurre asociada a lo que es la membrana del retículo endoplasmático rugoso, que vamos a ver cumple un rol interesante en los mecanismos de evasión de la respuesta inmune, ¿sí? Y por otro lado, la maduración a través del complejo de transporte celular y la liberación de estas partículas. Entonces, como un virus que entra por la piel llega a generar un cuadro neurológico potencialmente letal. Todo inicia de nuevo con la inoculación del virus por el mosquito, una replicación inicial que se va a dar en células del sistema inmune que están en la periferia, como son las células dendríticas y las células de Langerhans. Ellas van a migrar a lo que serían los nódulos linfáticos o los órganos linfáticos. De ahí va a ocurrir una replicación mucho más efectiva que va a llevar a una alta viremia y que esa viremia va a ser detectada por el sistema inmune, lo que va a generar la respuesta inmune, en primer lugar innata y luego adaptativa, para eliminar, ¿sí?, de lo que sería la sangre a este virus. Lo que ocurre igual es que una vez eliminado el virus de sangre, lo podemos encontrar, es decir, ya ganó acceso al sistema nervioso central. Y la pregunta es, ¿cómo llega ese virus al sistema nervioso central? Dentro de los mecanismos propuestos, se cree que uno de los sistemas involucrados es que al haber una alta viremia, una gran activación del sistema inmune, esto lleva a la liberación de una gran cantidad de citoquinas que hace que esa barrera hematoencefálica, que en condiciones normales es extremadamente reservada, es decir, muy estricta en lo que deja pasar, aumenta su permeabilidad, esta presencia de citoquinas. Entonces el virus podría pasar directamente ya por ese aumento de permeabilidad. Otra opción es que el virus pueda adquirir, digamos, la capacidad de pasar a través de esas uniones intercelulares por el efecto de metaloproteinasas, ¿sí?, que van a deteriorar esas uniones intercelulares y que va a poder adquirir pasaje a través de las uniones intercelulares. El tercer mecanismo propuesto es un mecanismo de lo que se conoce como caballo de Troya, es decir, que el virus ya está infectando una célula del sistema inmune que es reclutada y migra a través de la barrera hematoencefálica adentro del sistema nervioso central. Y dentro del sistema nervioso central va a poder diseminar y poder infectar otras células, tanto neuronales como del sistema inmune. ¿Qué consecuencias trae la infección por el virus del Nilo occidental al sistema nervioso central? Lo que tenemos sí es un proceso por el cual hay pérdida de neuronas y por otro lado la acumulación de estas proteínas mal plegadas generan daño en lo que serían las terminales sinápticas, ¿sí?, con un proceso de inflamación crónica que lleva a daño también de esas mismas terminales. Todo esto conduce obviamente a daño neuronal con pérdida de la función, que es lo que correlaciona con estos síntomas que vemos. ¿Cómo hace el virus?
para evadir esta respuesta inmune inicial y ganar acceso al sistema nervioso central y poder generar esta replicación tan efectiva. Por un lado, lo que tenemos es que hay en una etapa inicial las proteínas no estructurales tienen la capacidad de inhibir las vías de reconocimiento de patrones, es decir, las vías iniciales de detección de estos patógenos. Principalmente podemos citar a NS1 inhibiendo el receptor de tipo TOL3. Por otro lado, tenemos que incluso si se produce la generación, digamos, de la activación del interferón, esas células infectadas van a tener las vías de señalización intracelular inhibidas, con lo cual la respuesta al interferón, una vez que el virus ingresó, por más que haya interferón que interaccione con esas células, no va a generar, o sea, no desencadena las respuestas habitualmente. Lo que nombrábamos al principio, sí, este secuestro del ARN viral, evitar la exposición del ARN viral en el citosol mediante esta asociación del complejo del ARN viral a la membrana de lo que sería el retículo endoplasmático rugoso, y por otro lado la secreción de NS1 que va a actuar como una virotoxina y por otro lado como una viroquina, bloqueando las vías de activación del complemento. Como decíamos anteriormente, las chances de tener una enfermedad neuroinvasiva son bajas, menos del 1% de los casos. La evolución temporal sí la podemos notar en días a semanas y se dan habitualmente los síntomas con una viremia elevada, es decir, que hay una primera fase, toda esta primera fase que decíamos del virus replicando en los órganos linfoides y demás, tiene poca sintomatología, no es evidente, y una vez que se inician los síntomas, estamos hablando ya de una infección claramente establecida. Recordemos también que una vez que esa viremia empieza a bajar y empieza a desaparecer, el virus ya ingresó al sistema nervioso central. Incluso con una respuesta inmune efectiva, el virus ya ganó acceso a lo que es el sistema nervioso central y puede generar estas secuelas en aquellos lugares por los cuales tiene predilección, principalmente, como se puede ver en la foto de la derecha, ganglios de la base y por otro lado lo que sería el tronco cerebral. En esta zona también se puede afectar, que sería el hipocampo, y por ende da alteraciones no solo de la memoria, sino también de la marcha y también alteraciones cognitivas más importantes. Estas secuelas son variables, de variada intensidad, pero se pueden apreciar y pueden ser invalidantes. Finalizado ya entonces el virus del Nilo Occidental, vamos a empezar a hablar del virus rabia. El virus rabia está asociado fuertemente con caninos, ¿sí?, peridomiciliarios en áreas rurales y demás, que tengan rabia, ¿sí?, y ese es el principal mecanismo de transmisión. En este esquema, ¿sí?, del mapa, digamos, del mundo, podemos ver en verde en aquellos países donde está confirmada la presencia de rabia y en verde más clarito la sospecha, o sea, los países que son sospechosos. En amarillo está en aquellos países que está ausente, es decir, en este momento no hay casos de rabia. Y vamos a ver que, aunque hay 60.000 casos por año de muerte por rabia, los casos en nuestro país son muy escasos, ¿sí? Es muy poco prevalente, gracias principalmente, obviamente, a la vacunación, ¿sí?, de los animales. En ese sentido, es importante recalcar que el ciclo de transmisión está perpetuado como reservorio por lo que serían los perros, ¿sí?, o sea, los caninos domiciliarios o domesticados. Lo que ocurre habitualmente es que estos caninos pueden llegar a tener el cuadro, ¿sí?, y morder al ser humano mientras están padeciendo la enfermedad. Eso lleva así al contagio del ser humano y es la causa mayoritaria, abrumadoramente, de las 59.000, 60.000 muertes que hay anuales, ¿sí? La otra posibilidad es que sea por exposición, por ejemplo, a murciélagos o a algunos otros animales salvajes, pero la realidad es que es muy poco probable, ¿sí? Es muy poco la contribución que tiene la exposición por esos otros animales a lo que son los casos humanos.
Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener un periodo de incubación que va a tener síntomas inespecíficos y una duración que puede ir de 3 semanas a 3 meses. Un periodo con síntomas prodrómicos que va a durar pocos días, en los cuales puede haber también de nuevo síntomas inespecíficos, como puede ser dolor de cabeza, fatiga, dolor de garganta, náuseas, vómitos o diarrea. Los síntomas específicos de la rabia son los síntomas finales, es decir, esa etapa neurológica aguda que inexorablemente tiene como desenlace la muerte, ¿sí? Esos síntomas, los vamos a ver en más detalle más adelante, pueden incluir trastornos conductuales, ¿sí? Como puede ser hiperactividad, agresión, alucinaciones, o trastornos motores importantes como puede ser paresias, trastornos deglutorios, hidrofobia o aerofobia. Si tenemos que hablar de la estructura viral del virus rabia, lo que tenemos es esta forma característica, ¿sí? Que asemeja al de una bala, y es un virus envuelto con ARN simple cadena de polaridad negativa que codifica para estas proteínas NP, M, G y L con las distintas funciones, siendo N y P asociadas íntimamente con el ARN viral, envueltos por la matriz, ¿sí? La proteína M, y una glicoproteína de superficie y la proteína L que viene a ser la polimerasa viral, también asociada al ARN viral. Durante el ciclo de replicación, el evento inicial es la interacción con el receptor específico. En el caso de virus rabia se han propuesto 3 hasta el momento que tienen evidencias de interactuar, ¿sí? con las glicoproteínas que tiene el virus en su superficie, que son NCAM, P75NTR y N-acetilcolina, el receptor de acetilcolina. Como podemos ver en esta diapositiva, el inicio del cuadro es una replicación a nivel muscular y luego, por interacción con estos receptores en la sinapsis neuromuscular, el virus gana acceso al axón. A partir de ese momento se va a facilitar su transporte a través del transporte axonal retrógrado, es decir, que va a hackear la maquinaria de transporte celular para llegar al soma, que es la zona de mayor replicación viral, ¿sí? Es donde está la mayor cantidad de organelas y demás para la síntesis proteica. Una vez generadas estas nuevas partículas virales, van a poder viajar nuevamente utilizando el transporte axonal para llegar a otras neuronas a través de una diseminación transsináptica. Lo que vemos acá a la derecha son cortes de lo que sería el sistema nervioso central murino infectado por virus rabia. En color rojo vamos a ver las partículas virales y en azul, verde y amarillo las distintas citoarquitecturas, ¿sí? De esas neuronas y las otras células que forman parte de la glía que están presentes en el sistema nervioso central. Como se puede ver en los distintos detalles, vemos una citoarquitectura conservada, aún con una alta presencia viral en estos tejidos. Este es un detalle interesante porque, ya que el virus necesita de esta citoarquitectura que esté respetada para poder diseminarse eficientemente, en las etapas iniciales, aún con una importante replicación viral en estos tejidos, no hay una disrupción significativa de la arquitectura, es decir, de los axones, de las dendritas, que son esos caminos que va a usar el virus para llegar a otras células. Pero entonces tenemos que ahondar un poco en cómo logra esta eficiente replicación a nivel del sistema nervioso central con una baja actividad del sistema inmune. Por un lado, lo que tenemos es que aquellas neuronas infectadas tienen la capacidad de expresar algunos marcadores, ¿sí? Que
tienen en su interacción con los linfocitos T que van migrando al sistema nervioso central un efecto tolerogénico, ¿sí? Principalmente Fas ligando y B7H1 son expresados en estas neuronas infectadas, y cuando estos interactúan con los linfocitos T activados que fueron reclutados a nivel del sistema nervioso central, median una respuesta tolerogénica y por otro lado la apoptosis de estas células. Esto explica esta situación paradójica de una alta replicación viral con un descenso, ¿sí?, de esa actividad celular de linfocitos T a nivel del sistema nervioso central. Por otro lado, como decíamos anteriormente, el virus utiliza mecanismos para proteger esta citoarquitectura que tenemos a nivel del sistema nervioso central para poder seguir diseminando. Esto viene, por un lado, contribuye lo que sería la inhibición de todas aquellas señales apoptóticas en las células infectadas. Por otro lado, lo que sería la inhibición de las vías del interferón. Y por último, algo que también podemos ver en microscopía, que son los corpúsculos de Negri, un efecto citopático viral muy conocido, que no es otra cosa que el secuestro del receptor TLR3, ¿sí?, con proteínas virales, son acúmulos para evitar que se detecte el ARN viral. Entonces, en resumen, tenemos dos brazos, ¿sí? Por un lado, un brazo que va a limitar la respuesta inmune, la va a tratar de mantener inmunomodular, y el otro brazo que es el de mantener, proteger esas neuronas para poder continuar la diseminación de este virus. Hablábamos al principio de la evolución temporal. Teníamos un periodo prodrómico, un periodo de incubación con síntomas inespecíficos y por último una fase que llamábamos la fase final o la fase neurológica aguda, en la cual se ven aquellos síntomas que son más característicos. En el caso de la rabia furiosa habíamos mencionado que estos son principalmente síntomas de la parte conductual, como puede ser hiperactividad, agresión, confusión, sumado a algunos síntomas autonómicos y aerofobia o disfagia, ¿sí?, que es la dificultad para tragar. En el caso de la rabia paralítica veíamos que la parte conductual era mucho menos marcada y en general lo que más frecuentemente se veía era la dificultad motora, dado por una cuadriparesia o directamente cuadriplegia, sumado a trastornos deglutorios y también los síntomas conocidos como hidrofobia o aerofobia. Independientemente de cualquiera de las dos situaciones, el desenlace es el mismo. Una vez iniciada la fase neurológica aguda, en poco tiempo, en menos de una semana, se produce un estado de coma y seguido a eso la muerte. Acá a la derecha tenemos aquellas excepciones que una vez instalado este cuadro han podido sobrevivir, ¿sí? Como pueden ver, estos son todos los casos publicados a nivel mundial. O sea, son muy pocos, ¿sí?, los que han podido tener, digamos, la chance de sobrevivir, y por otro lado no ha sido inocuo, ¿sí? La gran mayoría han tenido secuelas que pueden ser severas o en algunos casos moderadas, pero en general no fue una recuperación completa. Terminado entonces nuestra discusión sobre el virus rabia, vamos a pasar a hablar ahora de nuestro último patógeno de este seminario, que es el virus de la influenza aviar. Lo primero que tenemos que decir sobre influenza aviar es que es una enfermedad asociada íntimamente a la producción o el contacto con animales, aves de corral, ¿sí? No está relacionada, es decir, no es el mismo virus que nos genera la influenza estacional o la influenza pandémica, ¿sí? Y tiene una clara limitación en las zonas en las cuales se encuentra, debido a que
el principal reservorio son las aves acuáticas que tienen capacidad migratoria, como pueden ser los gansos, ¿sí? Este tipo de aves son en general los reservorios de estos virus y que en determinadas situaciones pueden infectar a los aves de corral, que son las que en definitiva pueden tener contacto con el hombre. No es una patología frecuente, de hecho, como pueden ver en el mapa, nuestro país no figura como un país donde haya presencia de casos, o sea, hasta el momento, pero sí constituye un peligro a la salud pública debido a algunos factores que ahora vamos a ahondar. Entonces, para que quede claro, el ciclo de transmisión es a través del contacto, ya sea por contacto directo con un ave infectada, o las superficies o fomites, o en otro caso las secreciones o digamos la suciedad que se puede encontrar en gallineros y otros lugares donde se da la producción de estos animales. Requiere un contacto estrecho. Es algo raro que esto ocurra, o sea, tiene que haber un contacto estrecho y incluso con ese contacto estrecho no siempre se da la infección y posterior enfermedad en el ser humano. Por ende, la transmisión interhumana de esta enfermedad es prácticamente nula, ¿sí? Este es un cuadro de transmisión de estos animales al ser humano. Aunque se observan brotes, en esos brotes no se han evidenciado transmisión interhumana, ¿sí? Sino que son distintas personas que han tenido contacto con la misma fuente y no que esas personas hayan podido contagiar a otros. Si tenemos que compararlo con lo que sería la influenza clásica, que son los síntomas de la izquierda, este virus y esta enfermedad no tienen la misma presentación. Aunque en algunos casos se pueden presentar estos síntomas leves, lo que llama la atención es la posibilidad de generar una neumonía grave con una mortalidad elevada de más de la mitad de los casos que terminan en un desenlace fatal. Esto obviamente habla también un poco de la diversidad que tienen estos virus y que no estamos hablando de un solo virus, sino de un gran grupo de virus que pueden generar este tipo de situaciones, o sea, esta infección aviar y por otro lado también al ser humano. La estructura viral del virus de la influenza A, como ya sabemos, es un virus que tiene un genoma segmentado y diversas proteínas en su estructura, principalmente las que le otorgan antigenicidad y nos permiten clasificarlos, como son la hemaglutinina y la neuraminidasa, seguido también por un canal iónico que es M2, la proteína de matriz y posteriormente la asociación, ¿sí?, de las polimerasas básicas y ácidas con cada uno de esos segmentos. Lo importante de esto, que es este genoma segmentado, es la posibilidad de reasociaciones, fenómeno que ya discutimos en el seminario 5, pero que cobra relevancia en este caso por el distinto rango de hospedadores que puede tener el virus de la influenza A. Algunos detalles interesantes es que este virus obviamente es un virus aviar, es decir, que también puede generar enfermedad a nivel de las aves. En el caso de las aves los dividimos en los de alta y baja patogenicidad, que no se tienen que confundir con la virulencia que puede llegar a tener cualquiera de estos virus, tanto los de baja como de alta patogenicidad, en el ser humano. Parte de esta alta y baja patogenicidad que tiene el virus a nivel de las aves tiene que ver con pequeños cambios en la hemaglutinina que definen que pueda tener una capacidad de ser clivada en más tejidos que aquellos que son
de baja patogenicidad. Entonces pasamos de un cuadro, en los casos de baja patogenicidad, que habitualmente es asintomático para las aves, a un cuadro probablemente letal, como es en los de alta patogenicidad. Independientemente del desenlace en las aves, ambos virus pueden generar un cuadro grave en el ser humano. ¿Cómo ocurre este cuadro grave que puede terminar fatalmente en el ser humano? En color rojo están marcadas aquellas cosas que creemos que son más importantes para definir la patogénesis de esta injuria pulmonar importante. Lo primero que tenemos que saber es que hay una eficiente replicación viral en lo que sería el tracto respiratorio inferior, no tanto como ocurre en las influencias estacionales, que es una replicación en lo que sería el tracto respiratorio superior. Esa replicación en el parénquima pulmonar y en la tráquea lleva también a una viremia importante con diseminación a otros órganos. Por otro lado, la misma replicación en este sitio, sumado a la disregulación por citoquinas y quimoquinas, lleva también a un estado de apoptosis celular, es decir, se promueve la apoptosis, y por otro lado la replicación viral va a generar injuria. En definitiva, todos estos factores determinan que el pulmón sea el lugar de batalla y que reciba la mayor parte de las secuelas, ¿sí? Esto puede terminar en una neumonía grave, como decíamos antes, con una tasa de mortalidad superior al 50%. La pregunta entonces que nos queda responder es si estos virus pueden terminar generando lo que sería una pandemia. Lo que sabemos es que para que un virus se desencadene, ¿sí?, una pandemia, requiere tres condiciones. Las tres condiciones son, por un lado, es que sea antigénicamente novedoso, es decir, que sea distinto desde el punto de vista de sus antígenos a lo que estaba circulando en la población general hasta ese momento. La segunda condición es que tiene que replicar eficientemente en el tracto respiratorio superior. Esto es en lo que sería nariz, garganta, faringe. Por último, esta capacidad que tienen que tener los virus de una transmisión sostenida, es decir, que a partir de esa replicación en tracto respiratorio superior pueda contagiar a otras personas con elevada eficiencia. ¿Qué sabemos de los virus de la influenza aviar? Lo que tenemos es que, primero es que tienen una predilección, hacia lo que serían los ácidos siálicos que se encuentran en el tracto respiratorio inferior. Recordemos que esto también lo vimos en el seminario 5, pero hay una disposición distinta, ¿sí?, dependiendo de alfa 2,6 y alfa 2,3, que era una distribución diferente, ¿sí? Entonces había algunos virus que tenían más afinidad por el alfa 2,6 y otros por alfa 2,3. Esta diferencia hace que algunos virus tengan una eficiencia mucho mayor en lo que sería el tracto respiratorio inferior y otros en el tracto respiratorio superior. Los aislamientos iniciales de H5N1 de influenza aviar tenían solamente capacidad para replicar en lo que sería el tracto respiratorio inferior, sumado a que no había prácticamente contagio interhumano, es decir, la transmisión sostenida no se daba. Lo que vimos también con algunas cepas del mismo virus, pero de Egipto, es que se ha expandido esa capacidad a lo que sería un poco más a lo que sería la tráquea, ¿sí?, no solo los pulmones. Todavía no hemos visto, no han aparecido virus que puedan replicar en lo que sería el tracto respiratorio superior, pero siempre tenemos potencialmente el peligro, ¿sí?, de
una reasociación entre estos virus altamente virulentos con algún otro virus con capacidad de replicar en tracto respiratorio superior. Así que lo que podemos decir es nueva pandemia en puerta. Por ahora no, más adelante no lo sabemos. Bueno, esto ha sido todo por este seminario. Lo que les dejo acá es un breve resumen con algunas palabras claves de cada uno de los patógenos que hoy tratamos. Cualquier duda o consulta, están los encuentros sincrónicos y también tienen mi correo electrónico por si necesitan algún tipo extra de información. Les dejo la referencia y algunas lecturas de consulta si quieren ahondar o conocer un poco más sobre estos temas. Muchas gracias.